Muy buenas, buenas. Pues nada, Instagram ya nos dice que estamos en directo. Ahora irá avisando a todas las personas bueno, pues que considere que están interesadas en escuchar esto. Y hoy tenemos un ratito con Caroline de Mami Salva. Es nuestro cuarto día de entrevista dedicado a la serie de la maternidad como camino de transformación personal. Y bueno, pues sigo súper contenta, súper satisfecha. Ay, Mari, qué bonita. Encantada también de verte por aquí, Mari. Pues eso, lo dicho. Deseando seguir compartiendo. Y hoy además pues bueno, pues es o sea, una entrevista muy interesante, porque bueno, Caroline es una mujer muy potente. No sé, aquí viene Caroline y bueno, pues ahora lo veréis vosotras. Voy a invitarla. Mm, a ver, voy a fijar el tema en el que estamos tratando, aunque yo no sé si esto se puede hacer, porque veo que no. Bueno, voy a invitar a Carola y voy a darle paso. Muy buenas, preciosa. Hola, por aquí estoy. ¿Qué tal? Acabo de salir de una sesión. Ay, se me Voy a congeló. guardar. Vamos a ver. ¿Estás? Sí, ya está. Te había perdido. Estoy aquí, estoy aquí. Sí, nos contabas que acabas de salir de una sesión. Acabo de salir de una sesión y nada, que estaba pendiente, ¿no? Decía, bueno, ahora tengo el live contigo y bueno, soy toda tuya para poder conversar Estupendo. este ratito. Pues nada, Carola, y yo primero agradecerte que, bueno, pues aceptar mi invitación, que llevábamos ahí como, yo llevaba varios años queriendo charlar contigo, fuera de lo que es los mensajes privados, quería compartir contigo, porque además me parece que siempre me he pensado que tu aportación es súper interesante, súper valiosa, y bueno, pienso que no, que mucha gente te lo dirá, ¿no? Eh, Así que bueno, estaba comentando, ¿no? Que esta serie de directos está dedicada a eso, a la maternidad como camino de transformación personal, esas oportunidades que nos encontramos y que hoy te teníamos de invitada. Así que a mí me gusta daros paso para que os presentéis vosotras mismas, perdona, porque creo que de esa manera es como que podéis compartir aquello que más os vibra en ese momento. Así que si te apetece. Genial. No sé si escucháis ruido, pero es que están haciendo obras aquí al lado y me voy a meter aquí en la habitación camufladita para ver, para que no se escuche de fondo y así podamos conversar. Esperando. Bueno, pues soy una mamá ahora que está viviendo una bimaternidad y que cuando fui madre la primera vez, eso fue como una palanca, un impulso para transformar, ¿sí? Toda mi historia de abuso que había vivido hasta ese momento. Si me preguntaras por qué camino de transformación me ha llevado la maternidad, te diría que absolutamente todo, ¿no? Todo un camino profundo y maravilloso. Lo que sí también tengo que decir es que eso fue simplemente una palanca, ¿sí? Para mí. El hecho de poder haber transformado toda mi historia, eh, en parte se la debo a mi hijo, ¿no? A esa palanca, pero él realmente me recordó que más allá de la
me estaba sí, dando, dentro de mí había un súper amor, ¿sí? Por mí misma, que eso ha sido lo que me ha permitido continuar en todo este trabajo y en toda esta transformación que he podido hacer. Y a día de hoy, cuando tiro la vista atrás, cuando veo en lo que me he convertido, en lo que me estoy convirtiendo, de ayudar a otras mujeres también a que puedan transformar sus historias, pues, pues no puedo estar más agradecida, ¿no? Con mi maternidad en ese sentido, que fue como esa semillita que se originó. porque hoy en día ahora voy a preguntarte como más detenidamente sobre todas estas cosas que nos estás así dando pinceladas, porque tú desde hace unos años, yo ya te conocí hace unos años y ayudas a mujeres, sobre todo enfocándote también en el acoso, o sea, en el abuso, a mujeres a superar también sus historias, ¿no? Además, recientemente has cambiado como la definición de tu perfil, es ayudo a heroínas, dices, y eso me encantó cuando lo leí, ¿no? Sí. Fíjate, yo empecé todo con mi maternidad. Empecé con una necesidad de querer compartir al mundo algo que sabía cómo eran los abusos, cómo se daban, y empezaba a saber de qué manera también prevenir esto, mucho más allá de cómo yo lo había vivido, empezaba a saber, a conocer cómo prevenirlos de manera natural, calmada, ¿sí? Con mi hijo, ¿no? Poniendo en práctica todo esto con mi hijo. Entonces, así nació este proyecto, simplemente con la intención de querer compartir, y hablaba de prevención exclusivamente, que era lo que conocía en ese momento. He ido haciendo toda una evolución, una transformación, que es lo que te decía, ¿no? A veces ni yo misma me lo creo. Y he ido ganando mucho más expertise, formándome, y no hay nada como formarte también en la mejor universidad, que es la Universidad de la Vida, ¿no? Y es donde ahí he obtenido este súper doctorado que me permite ahora, aparte de ayudar con el tema de la prevención, también ayudar a superar el trauma del abuso sexual infantil, ¿no? Y desde ahí pues estoy muy, muy feliz. Es algo que vengo haciendo ya hace unos años atrás, pero no he tenido tiempo de compartirlo tan abiertamente como lo he hecho con la prevención, ¿sí? Entonces ahora también viene todo un cambio en Mami Salva, porque estoy trabajando mucho en poder compartir este mensaje, y a veces las redes sociales son como que se quedan muy cortitas, ¿no? Se quedan muy para todo lo que realmente nosotras somos. Genial. Pues, Carola, a mí me gustaría preguntarte, sí, aunque ya digo, nos has dado como un poco de pincelada. Me gustaría preguntarte como más concretamente si tú te preparaste para tu maternidad y si lo hiciste, pues si lo hiciste de la misma manera en que lo harías ahora. ¡Wow! Nada que ver, nada que ver. Yo no me preparé nunca para la maternidad. Siempre digo que lo poco que pude prepararme lo hice mal, incluso, porque yo era de las típicas que leía información sobre la maternidad ideal, ¿sí? Estas típicas revistas, ¿no? Donde te venden la maternidad desde un aspecto cero realista. Y esa fue mi preparación a la maternidad. Entonces, cuando fui madre, pues me llevé una tremenda hostia de realidad, y a día de hoy sí que volvería a hacerlo, lo haría de otra manera, entraría a la maternidad de otra manera. Claro. La verdad es que es muy impactante como creo que en casi todas las veces creo que casi todas las veces que hago esta pregunta es como sale el tema de las expectativas y de lo idealizado, ¿no? O sea, es como cuando llegué realmente no me imaginaba lo que me encontré. Es como un choque que creo que es como lo que más me apetece resaltar de esta serie de directos, ¿no?
Lo hablaba con mi primera invitada, la primera entrevista de este año, que era como ese choque entre la realidad y la idealización, nuestras expectativas, eso lo que pensamos que nos vamos a encontrar, ¿no? Y la importancia que tiene lanzar este mensaje al mundo, a esas mujeres que están pensando en ser madres o que están ya en un embarazo, no por asustar, no por nada, sino por la conciencia, o sea, por aportar conciencia y luz para, para que luego, sobre todo, podamos reconocer esa sensación de, uy, esto no es lo que me esperaba, pero ya lo sabía, ¿no? Al menos, como dices tú, Total. no darnos ese choque, esa diferencia tan grande y que luego además probablemente, no sé si a ti te pasó, pero genera muchas sensaciones de, pasamos de la superilusión, de esa idealización, a la pérdida, la confusión, el desorientarnos, incluso un lenguaje interior negativo. No sé si te La culpa. resuenas, todo La un culpa por montón. no ser esa perfecta madre que veías reflejada en toda la información, la mala información, ¿no? Pero encuentro que esto también es una decisión, ¿sí? En mi caso, yo asumo mi responsabilidad de que fue mi decisión qué tipo de información me nutría en ese momento, ¿no? Yo he sido la primera, digamos, en casa, ¿no? Somos dos hermanas, la primera en traer esta información de maternidad, ¿no? Todo este tema, y la que investigó, digamos, mal investigado, la que se quedó con esa información. Ahora mi hermana está embarazada, o sea, está ya en las últimas semanas, y obviamente que su realidad con la mía son completamente diferentes. Toda la información, la buena información que ella está teniendo, está seleccionando, ¿sí? También es importante también esto, ¿no? Esta tribu, el poder, cuando eres, cuando vas a ser madre, poder juntarte, poder mirar a otras que a lo mejor lo están haciendo como a ti te gustaría, preguntar. A mí me faltó eso, ¿no? No tuve referentes a mi alrededor que pudieran decirme, oye, la maternidad puede ser diferente, la crianza puede ser diferente. En mi caso he sido yo la que ha roto el patrón, ¿no? Esos patrones de malos tratos, de una crianza un tanto irrespetuosa. Entonces, si ahora estás embarazada, si ahora vas a ser mamá, pues qué bonito que puedas tener otro tipo de referencias y sobre todo elegir esas. Exactamente, que me parece súper importante. Y además como un soplo de aliento, ¿no? Para ese cambio que hace falta en la sociedad. Me encanta. Y luego me gustaría preguntarte, Caroline, que ya te digo, a pesar de que nos has dado algunas pinceladas, ¿qué fue lo que te trajo tu maternidad? Como yo siempre digo, como lo más gordo, como el regalo de tu maternidad, ¿sí? ¿Y qué decidiste hacer con ello? Que me parece muy interesante lo que vemos y lo que hacemos con ello. Mi maternidad me trajo la posibilidad de cambiar una historia, ¿sí? Mi maternidad me trajo un poder romper esa cadena de abuso que había en mi historia, ¿sí? Cuando mi hijo nació, yo estaba en un momento muy crítico de mi vida, ¿sí? Intentando superar el trauma del abuso. Y siempre recuerdo los primeros años de mi maternidad, el primer año sobre todo, como un momento muy doloroso, ya no tanto por lo que era la maternidad, que ya era totalmente rompedora, ¿sí? En solitario, o sea, no tenía tribu, no tenía mi familia cerca, el papá estaba todo el tiempo trabajando, nos habíamos mudado a un nuevo pueblo, era muy rompedor y además tenía todo el tema del abuso en mi cabeza. Este era mi escenario de madre recién estrenada. Y yo recuerdo tener miedo a que no solamente le pasara algo a mi hijo como lo que a mí me había sucedido, sino que yo tenía miedo
de poder abusar de mi hijo en algún momento, ¿sí? Yo tenía miedo de que algo en mi cabeza cambiara en algún momento, de que me volviera loca. Estaba en una situación muy complicada. Y siempre que le cambiaba el pañal a mi hijo, siempre pensaba, ¿en qué momento me voy a convertir? ¿En qué momento me sucede? Y me acuerdo que miraba los genitales a mi hijo y era inevitable que se me pusieran los pelos de punta, temblar. Esa era mi relación con mi hijo los primeros meses de vida. ¿Y qué hice? ¿De qué me trajo la maternidad? Me trajo esa fortaleza y ese poder para poder yo decidir que eso no iba a definir mi maternidad, no iba a definir la vida que yo iba a tener con mi hijo, que yo tenía ese poder absoluto. Y esa fue la palanca que hizo, que creó Mami Salva, ¿sí? Ahí fue cuando empecé a buscar información, empecé a ver, porque fíjate, yo había pasado esto, pero era incapaz de tener herramientas como para proteger a mi hijo. Estaba llena de miedo. Entonces empecé a buscar información, a formarme, a estudiar y más allá de tener esa información, lo que tenía era mucho más pánico porque no estaba entendiendo nada. La información que encontraba era información dada por personas mucho más técnicas que parecía que le hablaban solo a psicólogos y como que yo era, pero, y algo que me sirva a mí, que estoy en la casa con mi hijo en el día a día, ¿cómo lo hago? Y eso fue lo que hizo que yo poco a poco también, pues, fuera haciendo mi prueba-error, ¿no? Dijera, ok, esto me pasó, yo sé de qué manera, qué fue lo que me hizo vulnerable, sé ahora cómo puedo hacer para que mi hijo no pase por lo mismo. Eso fue lo que me trajo la maternidad. A mí esto me encanta, porque bueno, primero decirte que bueno, pues eso, que está viendo comentarios muy bonitos, bueno, muy bonitos, muy potentes, muy intensos, porque bueno, comentaban, se me ponen los pelos de punta de escucharte y yo ya he adelantado al principio y hablamos con Caroline, que es una mujer muy potente. Entonces, a mí me viene como que esta es la oportunidad. O sea, este mensaje me parece importantísimo transmitirlo, ¿no? Porque parece como que vamos siendo víctimas de víctimas de víctimas de víctimas y como que no tenemos opción de cambiar las cosas. Y la maternidad justo te trae eso que te cuesta, ¿no? Justo tú comentabas esto, yo tenía miedo de hacer eso. Esto que tú has recibido, bueno, comenta Gloria, que también te mando un súper abrazo, Gloria. Es una maestra maravillosa como tendrían que ser todas. Yo siempre se lo digo. A mí me pasó algo así, pero no en cuanto al abuso sexual, sino al físico y al emocional. Así que imagino cómo te sentías y te abrazo súper fuerte. Yo estoy con Gracias. Gloria. Exactamente, a todas. Yo pienso que este es como el mensaje que me encantaría que trascendiera la pantalla y llegara a esas mamás que están en sus casas viviendo, pues ya sea como tú, una situación de tener una mochila, tener abuso en la mochila, abuso sexual en la mochila y Gloria y yo igual, yo viví abuso violencia que creo que está muy extendido, que creo que el abuso y psicológico y emocional y físico está súper extendido todavía hoy en día. Y, y bueno, pues que el mensaje llegue a esas mamás que están como estabas tú, ¿no? En su casa, solas, que creo que somos muchísimas las que nos hemos sentido solas. Yo me convertí en doula porque dije, yo no quiero que otra mamá se sienta como yo, no quiero que otra mamá se sienta sola. Cuando hablabas de la tribu, ¿no? Creo que es importantísimo que les enviemos ese mensaje, ¿no? Que estabas comentando. El problema no es tuyo, o sea, es algo que necesitas una tribu, necesitas un acompañamiento, un apoyo, eh, pero nadie nos lo dice. Si has vivido esto, ojo, cuidado,
revísalo, infórmate, trabájalo, que se puede cambiar, ¿no? Gloria dice, el pavor que tenemos a repetir lo que hicieron con nosotras, exactamente. Y será un camino de transformación, a veces es duro, como decías, ¿no? Duele ver afuera lo que una tiene dentro, o duele la posibilidad de decir, es que yo puedo llegar a hacer X, pero lo importante que es, después yo entiendo que, bueno, que tu sensación será bueno, voy a seguir con las preguntas que tenía, porque, o sea, ahora, me gustaría preguntarte si en esos años de transformación, que, bueno, pues básicamente, como has dicho, son sobre todo y como más intensamente esos años que tienes de maternidad, si cambiarías algo de los pasos que has ido dando. Si cambió algo, ¿qué? Si cambiarías algo de alguna decisión que tomarías alguna decisión diferente en todo este camino de transformación que te ha traído tu maternidad. Ahora mismo, no, porque sé que cada cosa que sucedió fue la indicada para hacerme atravesar esa evolución. Hoy en día, siempre que estoy pasando por algún momento complicado, sé que después de ese momento complicado va a venir una bendición para mí, porque vendrá un aprendizaje que tenía que tener. Si me hubieras preguntado esto hace muchos años, te hubiera dicho, hubiera cambiado el tener tribu, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que ahora soy consciente de que si mi madre hubiera estado a mi lado, si mi hermana, mi familia, si hubiera tenido gente a mi costado, hubiera tenido, yo, o sea, en mi situación, hubiera tenido mucho ruido que no me hubiera podido bajar a las cloacas de mi historia. Si no me hubiera permitido realmente estar en una situación tan al límite que o cambias o te vas. ¿Sí? Entonces, no cambiaría por nada, aunque hubiera sido muy doloroso eso para mí, porque sé que eso fue lo que hizo que yo marcara las pautas en mi crianza tal y como yo realmente sentía y creo hasta ahora que es lo mejor para mis hijos, ¿no? No hubiera podido ayudar con estas herramientas de prevención que siempre voy divulgando, ¿no? Entonces, estar en tribu me hubiera ido genial, ¿sí? Me hubiera sentido súper acompañada, pero no me hubiera podido profundizar en todo lo que he hecho ahora. Tal cual. Tal cual. Súper importante lo que has dicho de mirar hacia adentro y ver reconocer, ¿no? Qué es lo que no nos gusta de nosotras, qué es lo que no encaja con con el camino que queremos tomar y mirarlo de frente, que a veces duele mucho, pero poder trabajar con ello y soltar, ¿no? Y trascender eso que nos habita. Me encanta. Y me gustaría preguntarte, Caroline, también, em, ¿cuál dirías que es la diferencia, la separación, qué te aleja de la Caroline del principio de tu maternidad o de tu embarazo, ¿no? ¿Cuál ha sido ese cambio tan grande? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia entre esa Caroline y la que nos acompaña hoy? Eh, el victimismo, ¿sí? Y la responsabilidad. Yo me hice responsable de mi vida, de mi historia, y le quité el poder a cualquier otra persona sobre mí para yo misma tener el mando de mi vida y dirigirlo tal y como yo quería. Tal cual. ¿Cuánto miedo tenemos a veces a la responsabilidad, ¿no? Tanto como a veces mirar esa sombra nuestra. Y yo pienso, o sea, para mí la responsabilidad es como todo lo contrario, ¿no? Como algo que nos libera, que nos da la oportunidad. Y sin embargo, hay muchísimo miedo o percibo muchas veces mucho miedo en la sociedad a hacernos cargo de esto sin darnos cuenta de que es lo que nos da la oportunidad para librarnos de ello, ¿no?
totalmente. Porque vivimos, a lo mejor pienso que vivimos dentro de nuestra zona de confort. Yo siempre hablo a las mujeres, a las supervivientes, muchas de ellas son madres, que es cómodo también estar en esa zona de confort. Es que yo he estado ahí también, ¿no? Y es cómodo seguir sintiéndote víctima. Y esto lo digo con todo el amor porque sé que esto a lo mejor puede haber ahí alguna resistencia, ¿no? Y si sientes alguna resistencia con lo que digo, préstale atención, porque las resistencias vienen justamente para eso. Pero cuando tú estás en tu zona de confort, ¿sí? Metida en tu dolor, metida en tu historia de que te sucedió eso, estás todavía en el por qué te sucedió eso a ti, estás siendo víctima nuevamente de todo eso. Pero cuando empiezas a cambiar ese por qué te sucedió eso a ti con el para qué te sucedió eso, tienes como una fuerza extraordinaria dentro de ti porque empiezan a hacer ese poder de, ok, ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿Hacia dónde lo voy a redirigir todo esto? Tal cual. Y realmente eso, ahí es donde justo cuando no queremos sentirnos víctimas tenemos la posibilidad de hacerlo. Y me gustaría preguntarte también, Caroline, ¿qué le dirías a las madres, a las mujeres que están empezando en una maternidad o que están sintiendo que hay cosas que pueden ser cambiadas, pero que todavía no, como que no han visto en la dirección en la que van todos sus deseos, sus sentimientos, pero empiezan a sentir cositas, ¿no? ¿Qué les dirías acerca de todo este proceso de transformación que te ha traído? Que rieguen mucho cada día ese instinto que todas tenemos. ¿Sí? Ese instinto que es nuestra brújula que nos lleva a hacer, a tomar decisiones, ¿sí? El instinto lo tenemos desde que nacemos, ¿sí? Conforme avanzan los años lo vamos perdiendo y cuando llegamos a la maternidad llegamos con un instinto carente, débil, ¿sí? Desnutrido. Y cuando eres madre, realmente ese instinto se despierta en ti, vuelve a abrirse, ¿no? Lo que pasa es que lo acallamos con todo ese ruido que te decía que yo en ese momento a lo mejor sí que me hubiera ayudado, pero ahora soy consciente que no me ayudó, que agradezco, ¿sí? Esta falta de tribu en ese momento, porque ese ruido muchas veces te acalla tu instinto. Entonces, si tú en tu maternidad sientes que hay algo que no cuadra, que no encaja, que vayas por ahí. A mí a menudo me escriben madres contándome ciertas situaciones que están viviendo con sus niños y siempre es que lo tienen claro la respuesta, ¿sí? Tienen clarísimo y en su propia pregunta están dándose la respuesta, pero necesitan que alguien les valide esa respuesta, ¿no? Esa solución que ellas tienen, porque tienen el instinto desnutrido, ¿sí? No tienen ese poderío como para decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo veo, esto es lo que estoy percibiendo y hacia ahí que voy, ¿no? Entonces, mi consejo sería este. Bueno, no un consejo porque no me gusta dar muchos consejos, pero yo lo viviría así. Claro. ¿Y piensas, por otro lado, Caroline, que es posible que la transformación, la maternidad pase por nosotras sin transformarnos? No, es imposible. La maternidad es ese huracán que llega para cuando es que nunca se va, ¿no? Pero cuando baja la intensidad, es que nunca vuelves a ser, no, es imposible seguir siendo la misma persona. Claro. Y qué importante esto que has dicho es que no vuelves a ser la misma persona, ¿no? Porque muchas veces, o al menos yo percibo nuevamente, debido a esa imagen idílica que se nos vende de la maternidad, muchas veces existe
en nuestro interior una nueva lucha por volver a ser la misma que éramos, ¿no? Como por volver a recuperar mi vida, volver a recuperar y como querer ir atrás y no aceptar ese nunca más voy a volverse a ser esa que fui y a la que quiero regresar, ¿no? Y nuevamente por ese mensaje constante que recibimos de idealizando algo que no podemos alcanzar. Total, total. Y fíjate con lo que estás diciendo, ahora, por ejemplo, a mí que tengo a Marina, ¿no? Mi segunda hija, que estoy viviendo una nueva maternidad, esta bimaternidad, eh, a mí me hace sentir esto, ¿sí? Me hace sentir como yo no puedo ser con ella la misma madre que fui con Salvador, o sea, no puedo ser la misma mujer, no puedo ser la misma madre. Soy otra mujer completamente diferente, en otro escenario, en otra etapa de su vida, con nuevas aspiraciones, nuevas metas. Entonces, también es importante poder validarnos lo que somos en ese momento, cuando estás con tus hijos, ¿no? A mí Marina me trae como un aire fresco de decir, vive ahora tu maternidad también de este otro lado, ¿no? Yo con Salvador fue todo el tema de la prevención, todo estas nuevas bases, ¿no? Y ahora con ella es como ver una mujer que también estaba ahí, pero que no era su momento todavía para poder florecer, ¿no? Y ahora ella me da como que un aire de esto, ¿no? De poder apreciar esa mujer que hoy en día eh, es hoy. Y es maravilloso también. Con ella, por ejemplo, ahora en esta bimaternidad, estoy también aprendiendo a instaurar en mi familia, en mis hijos, nuevos hábitos de prevención, que por cierto tengo que compartirlos también. Eh, este nuevo aprendizaje, ¿no? Siempre estás aprendiendo algo. Hoy en casa estábamos comiendo los tres, el papá, Marina y yo, que Salvador estaba en el cole, y estábamos hablando de prevención, ¿sí? Estábamos hablando con el Papa de prevención, estaba observando a mi pareja, que es el que ahora está más a cargo de los niños, estaba observando cómo han cambiado los papeles, ¿no? De esa época, de cuando sí fui mamá, que yo me quedaba en casa, era la que, ¿no? La ama de casa, y cómo ahora ha cambiado el escenario y cómo él ahora también empieza a hacer sus semillas de prevención, ¿no? Y estaba un poco maravillada en ese sentido de, wow, o sea, ahora el que está haciendo prevención mucho más a fondo eres tú en casa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque además ya esto ya sale de lo que es la maternidad, pasa a la paternidad y es como que siento como que es un equilibrio, como es que se completa el, el, el círculo. Pues Caroline, me encanta todo lo que estás comentando. Bueno, siempre, sabes que siempre valoro muchísimo todo lo que haces y desde dónde lo haces y la valentía y la fuerza con la que lo haces, ¿no? Para mí es como brillo y luz y me parece súper importante para la sociedad. Y no sé si quieres comentarnos algo más, si te apetece compartir algo en particular que no se me haya ocurrido a mí, o si quieres como dejar un mensaje que quede ahí resonando en las mentes y en los corazones. Simplemente gracias por la invitación, me he sentido muy a gusto este ratito y si alguien que nos pueda estar escuchando siente que no quiere repetir, se siente identificada con este miedo, con esta tormenta que a lo mejor lo he explicado, eh, que el momento para tomar acción es ahora, ¿sí? Nuestros hijos, nuestras hijas, tienen un derecho, ¿sí? Tienen un derecho natural, ¿sí? De tan solo ser nuestros hijos, tienen derecho a que nosotras tomemos como prioridad eso en nuestra vida, ¿sí? Porque el sanarnos, el transformar
el tan solo hecho de responsabilizarte de tu vida ahora hace que puedas liberar a tu hijo o a tu hija de cualquier cosa que puedas haber estado pasando. Ya no simplemente un abuso sexual, hablemos cualquier otro tipo de trauma, ¿sí? Pero todo empieza por una decisión, ¿sí? La decisión y esa respuesta a esa pregunta de, ok, ¿cuándo vas a dar ese paso a tomar la responsabilidad de lo que a ti te hizo, ¿sí? Y esa respuesta no simplemente te va a afectar a ti, ¿sí? Obviamente en primera persona, pero quien está detrás de ti ahora mismo es un pequeño, una pequeña, ¿sí? Que es la que se va a nutrir absolutamente de todo ese proceso que puedas hacer. Entonces, la pregunta no es si te ha pasado algo o no te ha pasado algo. La pregunta es, ¿cuándo vas a responsabilizarte de eso que te ha ocurrido? ¿Sí? Y que tienes la obligación, y esto lo digo con todo el amor también, por toda esa resistencia, tienes la obligación moral de tomar acción cuanto antes, porque tus niños y tus niñas no se quedan esperándote, ¿sí? Crecen. Nuestros hijos crecen demasiado rápido, entonces no esperan a que nosotras decidamos cuándo es el momento adecuado. El momento adecuado es ahora. Me encanta, maravilloso, porque efectivamente ahora siempre es el momento adecuado para comenzar a cambiar aquello que no te guste. Pues Caroline, muchísimas gracias por habernos regalado este ratito. Hay por aquí quien se ha tenido que ir y me ha dicho, luego os veo en diferido, porque realmente bueno, un gustazo escucharte y hablar contigo. Me encanta ver toda tu avance, me encantan los pasos que has ido dando y ahora allí en Bali. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias de corazón por tu valentía, por tu compartir y por todo lo que estás haciendo. Gracias Y nada, a ti por invitarme. Y a Mari, que pone por aquí, gracias también por estar por aquí a todas. sí, sí, gracias a todos. Pues Nos nada, estamos Caroline, viendo. eso es, nos vemos en el camino. Un besazo. Un abrazo Hasta grande. la próxima, Chao. igualmente.